All the Difference in the Worlds capítulo 11. Finalmente progresando, siéntete libre de quedarte con el Wabahak. Como símbolo de mí, solo toma la maldita cosa. Sheogorath retumbó en un tono que claramente consideró magnánimo hacia la pareja, incluso cuando Jaune intentaba desesperadamente devolver el bastón a su ex amo. Haciendo caso omiso de cualquier protesta que la pareja pudiera haber hecho, les hizo un gesto y agregó alegremente: ustedes se cuidan a sí mismos, ahora. Y si alguna vez te encuentras en New Sheot, búscame. Podemos compartir una tarta de fresa. Tata. Una oscuridad desagradablemente familiar envolvió a la pareja, y esta vez no se molestaron en alcanzar sus armas. De todos modos, no es que pudieran haberle hecho daño. A medida que la oscuridad se desvanecía, se encontraron de nuevo en el polvoriento palacio, justo cuando habían entrado. Sin embargo, no se molestaron en engañarse a sí mismos pensando que era un sueño. El siniestro bastón negro, coronado por un anillo de 3 caras gritando, todavía estaba en la mano de Jaune. Entonces, ese era un príncipe daédrico, murmuró Jaune, tratando de asimilar los acontecimientos del día. En menos de 24 horas, había contemplado la verdadera forma de un señor vampiro, se había enterado de que había una antigua conspiración vampírica que ahora tenía acceso a conocimiento ilimitado, gracias a él, se había enfrentado al fantasma del favorito para el peor rey / reina de Skyrim, y acababa de conocer a Sheogorath en toda su gloria impía y loca. Bueno, parecía excéntrico. Para ser uno de los príncipes daédricos, es positivamente encantador y amigable. Yang se encogió de hombros, incluso mientras ella le quitaba el bastón de la mano y lo arrojaba debajo de la cama apolillada. Sabía que los artefactos daédricos podían ser pegajosos, pero esperaba que Sheogorath no se ofendiera por ello. Por otro lado, eso es como decir que es educado y de voz suave para un dragón, aunque, ¿estás seguro de que es seguro dejarlo ahí, donde cualquiera pueda encontrarlo? Preguntó Jaune, preocupado. El espeluznante personal le había estado susurrando, y no quería tener nada más que ver con eso, pero al mismo tiempo, no quería dejarlo tirado donde alguien podría recogerlo accidentalmente. Le diré a Falk que no es seguro, y él volverá a bloquear el ala. Esperemos que durante los próximos cientos de años. Yang se encogió de hombros. Créeme, no querrás aferrarte a él por mucho tiempo. Dicen que es lo que hizo a Pelagio el Loco, Pozo, Loco. Pelagio el Loco, ese es el tipo cuya mente tratamos, ¿verdad? Jaune recordó la repentina sensación de ser empujado en una dirección sin nombre, ya que la oscuridad los había envuelto, antes de que Sheogorath los hiciera correr alrededor de lo que les había dicho que era la mente del muerto Pelagio, usando el Wabahak para ayudarlo a lidiar con sus problemas. Al principio, Yang se había enfurecido, pero Jaune afortunadamente había podido calmarla antes de que intentara golpear al dios loco. Ella le había dado la mirada para esa. Él también se lo merecía, después de haber aceptado la búsqueda sin saberlo en primer lugar, pero estaba tratando desesperadamente de hacer algo, cualquier cosa para ayudar a la gente, cualquier cosa para sentir que estaba marcando la diferencia, cualquier cosa para sentirse como menos un desastre. El personal realmente lo había felicitado por eso. Por la pura locura que era dejar que los vampiros tuvieran en sus manos un pergamino antiguo, y luego tratar de compensarlo ayudando a aldeas aleatorias. Como si estuviera compensando un deslizamiento de tierra, cavando una playa con una cuchara, se había reído alegremente. Teniendo en cuenta su historial, no podía estar en desacuerdo, aunque había optado por ignorar sus llamados a ser utilizados como una herramienta de locura por alguien tan devoto del oficio de su patrón como aparentemente lo era él. Ya sabes, todavía me cuesta creer que realmente era su mente. Yang respondió sin comprometerse, todavía tratando de asimilar lo que había visto. Los antiguos señores vampiros con pergaminos antiguos y los fantasmas de los gobernantes del pasado eran una cosa, pero la mente de un loco que había estado muerto durante 500 años seguía siendo demasiado para ella. Explicaría por qué hizo algunas cosas locas, como prohibir la muerte en su lecho de muerte, si ese era el estado de su mente. Jaune permaneció en silencio, pensando en todo lo que había visto pasar a Pelagio, en su mente.
Sabía que tenía que tomar la mayor parte de lo que veía con un grano de sal, pero los pensamientos, emociones y recuerdos que había presenciado del antiguo emperador lo habían dejado reflexivo. Sabía que Skyrim era duro, más duro que Remnant, pero incluso escuchar las historias de Jan no podía compararse con verlo en la cabeza de alguien. No era la primera vez que se preguntaba si podría salvar a alguien. Claro, había tratado a un hombre muerto con el artefacto de un príncipe daédrico, pero dudaba que eso fuera algo común. Además, Jan notó su silencio y miró hacia atrás para verlo sumido en sus pensamientos. Adivinando lo que pasaba por su cabeza, dio un paso atrás y le golpeó ligeramente el hombro, sacándolo de su depresión. Mientras él la miraba, confundido, ella preguntó: ¿todavía escuchas los ecos de sus susurros? No. La mentira de los Daedra, chico vómito. Es mejor que ignores todo lo que dice. Jan le aconsejó. Pero ¿y si no lo fuera? Jaune no pudo evitar preguntar. ¿Realmente podemos marcar la diferencia? ¿Y tendría importancia, en una tierra tan loca? Jan solo lo miró fijamente, antes de suspirar. Esto, viniendo de ti. El Wabahak debe haberte llegado de verdad. No fue solo el Wabahak, protestó Jaune. Solo, ¿de qué sirve salvar una aldea si el mundo está condenado de todos modos? Sobre todo si soy yo el que lo condenó, Jaune. Espetó Jan. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos y dime qué piensas eso. Dime que crees que las personas a las que ayudaste no importaron, que te arrepientes de las decisiones que tomaste. Jaune trató de obedecer, pero mientras miraba fijamente sus ojos lilas, encontró las palabras muriendo en su garganta. Te arrepientes de tus errores. Jan continuó, en un tono mucho más suave. Que los vampiros tienen un pergamino antiguo. Que tu tiempo no va a arreglar ese problema en este momento. Que no se puede estar en dos lugares a la vez. Pero no te arrepientes de haber ayudado a la gente que lo ha pedido. Yo no lo hago, confirmó Jaune, apartando la mirada. Tal vez desearía haberlo hecho, porque entonces podría concentrarme en lo que importa más, pero Dios mío, ayúdenme, no me arrepiento de haberlos ayudado. Lo sé, chico vómito, dijo Jan con una sonrisa. Y estoy aquí para recordarles el panorama general y asegurarme de que no se aprovechen de ustedes, hasta que aprendas a decir no a la gente, por lo menos. Jaune quería decir que no era tan malo, pero el día anterior era una prueba irrefutable, y a juzgar por la enorme sonrisa de Jan, ella también lo sabía. Finalmente, suspiró y estuvo de acuerdo. Confiaré en ti para eso. Bueno, no todo fue malo. Jan admitió, sintiéndose como si hubiera pateado a un cachorro cuando vio la expresión en su rostro. Quiero decir, no te equivocaste al decir que necesitábamos información sobre los vampiros, y un potema resucitado habría sido tan malo como los vampiros. Además, conocer a Falk nos dio una pista sobre los cazadores de vampiros, así que vamos a ir a la Guardia del Alba a continuación. Bueno, es nuestra mejor apuesta para alejar el pergamino antiguo de los vampiros y detener cualquier plan que tengan. Fuerte Downward, una semana después, sujétalo ahí mismo. El guerrero de piel oscura con un enorme martillo de guerra en la espalda, gritó desde el suelo sobre ellos, y Jan y Jaune miraron a los hombres con armaduras pesadas a su alrededor, ballestas apuntando en dirección a la pareja. ¿De qué se trata todo esto? Jan exigió enojado, incluso cuando Jaune retrocedió y levantó ligeramente las manos en el aire, tratando de mostrar que no eran una amenaza. No es que tuvieran muchas opciones. Estaban en un pequeño vestíbulo con cobertura limitada, eran superados en número por los arqueros con el terreno elevado, y las puertas del resto del castillo habían sido levantadas. En otras palabras, una caja de muerte perfecta. No era la primera vez que Jaune se preguntaba si no se trataba de un elaborado complot de vampiros. Había oído hablar de operaciones de falsa bandera y de falsos movimientos de resistencia, en cómics y películas. En caso de apuro, si era necesario, podía cubrir a Jan, confiando en su aura para detener los rayos, y mientras recargaban, Jan podía gritar que una de las puertas bajaba. Entonces, el guerrero de piel oscura tiró de una cuerda, y Jaune tuvo que entrecerrar los ojos, ya que la luz del sol que entraba por el techo se intensificó repentinamente.
El hombre asintió para sí mismo, soltando la cuerda, y cuando la luz volvió a los niveles normales, y los guardias bajaron sus armas, explicó, asegurándome de que no sois vampiros. No puedo ser demasiado cuidadoso. Jaune y Jan asintieron, comprendiendo ahora la prueba. Presumiblemente, los vampiros también habían intentado infiltrarse en la Guardia del Alba. Podrían haber llamado al hombre paranoico, pero habían visto el castillo de Volkiar. A lo sumo, solo podían llamarlo excéntrico. Así que, bienvenidos a Fuerte Guardia del Alba. El nombre es Isran. El guerrero de piel oscura continuó, presentándose. Estoy seguro de que has escuchado un poco a lo que nos enfrentamos. Vampiros poderosos, diferentes a todo lo que hemos visto antes. Y tenían un rollo de saúco. Si alguien se va a interponer en su camino, vamos a ser nosotros. ¿Cómo saben lo del pergamino antiguo? Preguntó Jaune a Jan, confundido. Al fin y al cabo, habían venido a advertir a la Guardia del Alba sobre la amenaza de los vampiros. Jan se encogió de hombros, la cautela crecía dentro de ella, y gritó. ¿Cómo sabes que ellos tenían un pergamino antiguo? Isran miró hacia abajo, sin gracia con la interrupción, pero mientras miraba a la pareja, recordó la descripción de una persona de un par de rubias. Un portador de una espada de escarcha y un escudo calefactor metálico blanco único, y un luchador con un hacha grande. ¿Son ustedes dos, Jaune y Jan? Lo somos. Confirmó Jan, incorporándose a sí misma. Hace unos días, un vampiro apareció aquí buscándote. Isran lo siguió con severidad, mientras las ballestas les apuntaban una vez más. Sígueme. Vamos a charlar un poco con él, ¿de acuerdo? Isran llevó a la pareja a lo que Jaune solo podía describir como una cámara de tortura, donde una rabente de aspecto familiar estaba sentada en un estante medieval y miraba a la pareja de guardias armados que la observaban con cautela. Mientras la miraba boquiabierto, Jan tomó su hacha y gruñó. Tú. Serana miró a los recién llegados con desinterés, antes de animarse visiblemente al reconocer a los dos. Poniéndose de pie de un salto, ignoró las ballestas y el hacha de Jan, y en su lugar sonrió mientras se acercaba a Jaune, diciendo emocionada. Sabía que los encontraría a ustedes dos aquí. ¿Cómo? Preguntó Jaune, preocupada, mientras Jan le gruñía mientras se acercaba. Se estaban monitoreando sus movimientos. ¿Eran los vampiros realmente los que dirigían la Guardia del Alba? Si no, ¿qué hacía Serana aquí en Riften, en el otro extremo de la provincia de su casa familiar, en compañía de cazadores de vampiros? Bueno, era obvio, ¿no? Después de lo que habías visto en el castillo de mi padre, ¿a dónde más recurriría sino a los cazadores de vampiros? Sin embargo, no sé por qué Isran seguía negando haberlos visto antes, exclamó Serana con orgullo, satisfecha con sus lógicas deducciones. Jaune, aunque feliz de que no estuvieran siendo espiados, no tuvo el corazón para decirle a Serana que acababan de llegar aquí. Entonces el tono de Serana se volvió serio, y dijo sombríamente. Ahora, probablemente no esperabas volver a verme. ¿Quieres decir que después de que lo engañaste para que te llevara de vuelta a la corte de Arcon antes de que nos desterrara? El tono de Jan era más frío que el de un invierno de Skyrim, y tanto Jaune como Serana hicieron una mueca. No sabía lo que iba a pasar. Serana trató de defenderse. Si ustedes hubieran intentado algo, los habrían matado a ustedes dos. Y si hubiera hablado más por ustedes dos, haría que su mayordomo los matara a ustedes dos mientras dormían. ¿Qué haces aquí? Preguntó Jaune, interrumpiendo su discusión antes de que pudiera salir algo de ella. Yo tampoco preferiría estar aquí, pero necesitaba hablar contigo. Admitió Serana, dirigiéndose a Jaune. Es importante, así que por favor escucha antes de que tus amigos aquí pierdan la paciencia. Bueno, se trata de mí. Y el rollo de Saúco que fue enterrado conmigo. ¿Y tú? La razón por la que estaba allí, y por qué tenía el pergamino antiguo. Respondió Serana vacilante. Todo vuelve a mi padre. Supongo que ya te has dado cuenta de esta parte, pero mi padre no es precisamente una buena persona. Incluso para los estándares de los vampiros. Sin embargo, no siempre fue así. Había un giro. Él tropezó con esta oscura profecía y simplemente se perdió en ella. ¿Qué clase de profecía?
¿Y a qué te refieres? ¿Se perdió a sí mismo?, preguntó Jaune, acercándose fascinado. Sabía que era más que probable que no estuviera siendo objetivo, que quería creer que no lo habían engañado, que había tenido razón sobre Serana. Rápidamente miró a Jan, buscándola a los ojos, y ella rodó los ojos y miró hacia otro lado, pero aún así bajó su hacha. Es inútil y vaga, como todas las profecías. Serana escupió con rencor, antes de continuar su explicación. Pero había una parte a la que se aferró. Simplemente se quedó absorto, obsesionado. La verdad es que era un poco enfermizo. La profecía decía que los vampiros ya no tendrían que tener al sol. Para alguien que se imaginaba a sí mismo como la realeza de los vampiros, eso es bastante seductor. ¿Ya no hay que tener al sol?, resonó Jaune, reflexionando sobre sus palabras. Había visto suficientes películas sobre genios y profecías místicas para saber que las palabras tenían que ser exactas, o de lo contrario las lagunas legales podrían, y probablemente lo harían, arruinarlo todo. Serana tenía razón. La profecía era vaga. Ya no tener que tener al sol podía significar nada, desde que los vampiros extinguieran el sol de alguna manera, lo que condenaría toda la vida en el planeta, si las plantas y la conservación de la energía fueran lo mismo en Tamriel que en Remnant. Una pregunta para la que realmente no sabía la respuesta, hasta vampiros que perdieran su vulnerabilidad y debilidad ante el sol sin hacerle nada. Hasta incluso posiblemente el vampirismo exterminado de todo Tamriel, no tendría que preocuparse por el sol si algo más los eliminara primero. A juzgar por las miradas en los rostros de Jan de Isran, Jaune podía adivinar que estaban asumiendo lo peor. Serana sintió y añadió: de todos modos, mi madre y yo no teníamos ganas de invitar a una guerra con todo Tamriel, así que intentamos detenerlo. Es por eso que fui sellado con el rollo. Así que por eso Arcon te estaba buscando, murmuró Jaune en tono de comprensión. Jan, sin embargo, levantó una ceja y preguntó: entonces, ¿por qué nos pediste que te lleváramos a Arcon cuando te encontramos? Yo había estado sellado durante cientos de años, por lo menos, admitió Serana. Necesitaba volver a orientarme, y fue el primer lugar en el que pude pensar. Necesitaba saber, para saber si mi padre todavía estaba por aquí. Si hubiera cambiado en mi ausencia. Jan se burló y miró hacia otro lado, mientras Isran murmuraba algo en voz baja sobre los chupasangres. Sin embargo, Jaune podía entenderlo. Era solo una hija que quería creer que su padre podía cambiar para mejor. Sin embargo, una cosa lo desconcertó, y señaló el enorme pergamino en su espalda y preguntó: Arcon pasó por todo ese esfuerzo buscándote, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te fuiste con el pergamino? Bueno, cuando me di cuenta de que todavía estaba, sí, escapé, explicó Serana. ¿Acabas de escapar? ¿Así nomás?, preguntó Isran, escéptico. ¿De una fortaleza en una isla en medio del mar de los fantasmas? Jan señaló secamente. Es mucho más fácil cuando no respiras o sientes frío. Serana declaró con naturalidad, mostrando una sonrisa llena de colmillos a la pareja. Corriste un gran riesgo al venir aquí. Jaune la reprendió, preguntándose qué tipo de aventura había tenido, escapando de su padre y encontrándose con una orden de cazadores de vampiros. Lo hice. Serana estuvo de acuerdo, mirando directamente a los ojos de Jaune con súplica. Pero hay algo en ti que me hace pensar que puedo confiar en ti. Espero no equivocarme. Ahora vamos, necesitaré que me ayudes a convencerlos. Está bien, eso es suficiente, interrumpió Jan, agarrando a Jaune por el brazo. Ven aquí un momento, chico vómito. Muy bien, hemos oído lo que tiene que decir. Isran comenzó, mientras Jan arrastraba a Jaune hasta el líder de la Guardia del Alba. Ahora dime, ¿hay alguna razón por la que no debería matar a este demonio chupasangre ahora mismo? Jaune se quedó boquiabierto ante el brutal pragmatismo de Isran y miró a Jan. Cuando ella no habló, trató de defender al vampiro. Mira, ella sabe más sobre lo que están haciendo los vampiros que nadie. Nos vendría bien su ayuda con esto. ¿Por qué, debido a esa historia sobre la profecía? ¿Sobre algún vampiro que intenta apagar el sol? Isran se burló con incredulidad. ¿De verdad crees algo de eso?
Ella arriesgó su vida para venir aquí, Yang señaló a regañadientes con el ceño fruncido. Tal vez tenga un deseo de muerte. Tal vez sea una locura. Realmente no me importa. Isram contraatacó, aunque estaba claro que las palabras de Yang le habían llegado. Parecía que estaba masticando un limón particularmente agrio, antes de suspirar explosivamente. Volviéndose hacia Jaune, le espetó. Puede quedarse por ahora, pero si llega a poner un dedo sobre alguien aquí, te haré responsable. ¿Entendido? Sí, señor. Jaune respondió nerviosamente, antes de tragar saliva mientras Isram le gruñía que esto no era el ejército. ¿Me oyes? De repente, Isram le ladró a Serana, adivinando que había estado espiando con sus sentidos sobrehumanos. La falta de sorpresa en el rostro de Serana no hizo más que confirmar sus sospechas. No te sientas como un invitado, porque no lo eres. Eres un recurso. Eres un activo. Mientras tanto, no me hagas arrepentir de mi repentino arrebato de tolerancia y generosidad, porque si lo haces, tu amigo de aquí lo va a pagar. Gracias por su amabilidad. Lo recordaré la próxima vez que tenga hambre. Serana puso los ojos en blanco con sarcasmo, antes de volverse hacia Jaune y Yang, y adoptar un tono mucho más cálido. Gracias por responder por mí. Haz más acrobacias como la del castillo Volquiar y te cortaré la cabeza. Yang gruñó. Entonces, Serana, supongo que tienes algunas ideas. Preguntó Jaune, decidiendo asumir que Serana, una vampira centenaria que había pasado la mayor parte de ese tiempo escondiéndose de su padre, había desarrollado al menos algunas contingencias para detener a Arcon, o al menos había pensado más en ello de lo que lo habían hecho. Como habrás notado, tengo el pergamino antiguo conmigo. Replicó Serana, señalando su espalda. Diga lo que diga, tendrá algo que puede ayudarnos a detener a mi padre. Pero, por supuesto, ninguno de nosotros puede leerlo. Jaune intercambió una mirada con Yang, antes de preguntar, ¿quién puede? Bueno, los sacerdotes polillas son los únicos de los que he oído hablar que pueden hacerlo. Sin embargo, pasan años preparándose antes de empezar a leer. De todos modos, no es que nos ayude, porque están a medio continente de distancia, en Kirodil. Oye, si las únicas personas que podrían leerlo no están en Skyrim, ¿no significa eso que Arcon no puede llevar a cabo su profecía? Señaló Jaune. Tiene razón ahí, Yang estuvo de acuerdo con su compañero. Ahora que sabemos que no puede leer el pergamino en el corto plazo, podemos usar este tiempo para idear planes para derribarlo. Un erudito imperial llegó a Skyrim hace unos días. Isram torpedeó su línea de pensamiento con su contundente declaración, y cuando se volvieron para mirarlo, explicó con Matik. Estaba vigilando el camino cuando lo vi pasar. Tal vez sea tu sacerdote polilla. Por supuesto. Mi padre debió de haber hecho arreglos para que un sacerdote polilla viniera a Skyrim tan pronto como se enteró de que me habían encontrado. Dijo Serana, chasqueando los dedos al darse cuenta. ¿Sabes dónde se está quedando ahora? No, y no voy a desperdiciar hombres buscando. Dijo Isram, con toda la sutileza de su martillo de guerra. Estamos librando una guerra contra los de tu especie, y tengo la intención de ganarla. Si quieres...